Buenas tardes y buenos días con todos, dependiendo del país donde nos escuchan. Un honor y un placer poder compartir el día con ustedes este tema, eh, fuera de todo lo tradicional, por decirlo así. Sí, se me está escuchando, sin problema, ¿verdad? Para continuar. Listo. Bueno, como les decía, poco ortodoxo el tema, pero creo que es sumamente importante porque en todos estos años de práctica que he podido estar justamente relacionado con asesorías y en su momento también con entes de control del país, son todos temas de supervisión y temas de buenas prácticas y cumplimiento en función de combatir lo que es el lavado de dinero, pues puedo evidenciar, bajo el criterio y bajo la experiencia del grupo humano también que dirigí en su momento, nos enfocamos mucho, y está bien, no está mal, nos enfocamos mucho justamente a la verificación y a la exigencia de las leyes, las normativas correspondientes al tema de antilavado de dinero, pero a un sector específico de la sociedad. Voy a referirme un poco más a las sociedades, a las compañías, de una u otra manera están estructuradas o terminan siendo de una u otra manera utilizadas con o sin conocimiento a veces, y eso es lo peor, sin conocimiento que llegue a ocurrir, por terceras personas o dentro de las propias instituciones para cometer el delito de lavado de dinero o de lavado de activos, como se conoce tradicionalmente. Entonces tenemos la percepción, tenemos de que estamos relativamente viendo este problema que aqueja a todos los países, especialmente latinoamericanos, iberoamericanos, en el primer mundo también. Creíamos que lo estamos cubriendo, pero estamos dejando una gran brecha, por decirlo así, de económicas en su momento, no, dependiendo del país, y ya lo vamos a ver un ejemplo, no están llamados a cumplir obligatoriamente por disposiciones legales, y eso deja una puerta abierta dependiendo el grado de confianza o inocencia que tengan los directivos de las compañías, que puede ser utilizado por terceros. Vamos avanzando las láminas, un poco la experiencia. Aquí está mi carta de presentación, lo que he venido trabajando un poco más de 15, 18 años en esta materia, también relacionado con el tema tributario, porque creo, y lo pongo en la palestra, que una de las grandes bases para conocer y poder tener procesos adecuados de cumplimiento antilavado es manejar justamente conocimientos tributarios que de una u otra manera tienen sus aristas particulares en cada país, y ahí están ciertas claves importantes para poder fortalecer todos estos procesos. ¿Ya? De hecho, la defraudación fiscal, la defraudación tributaria, está directamente correlacionado con el delito de lavado de activos, pero que ya lo tenemos súper claro a nivel de todos los participantes, pero es un tema que todavía a nivel de la sociedad no lo tiene muy claro. Y esto ocurre porque el tema en sí que estoy proponiendo en este momento, que les estoy empezando a conversar, es justamente de los sujetos no obligados. Muchos colegas me dicen, bueno, pero los no obligados son compañías, en este caso pueden ser personas naturales, también, que como su nombre o su característica mismo lo denomina, no están obligados, no están llamados. Entonces resulta que si mañana ocurriese una situación dentro de sus finanzas que puede repercutir en un posible caso de lavado de dinero, no existe responsabilidad, no hay problema, no existe ningún tipo de riesgo. Son preguntas importantes que hay que hacerse para luego poder establecer mejores decisiones que no conlleven un gasto, que conlleven un orden, que no es lo mismo, y a la vez sí puede representar una inversión, una guía poco representativa monetariamente, pero con grandes resultados para la tranquilidad y que se mantenga perpetua en el tiempo esta compañía. Cuando hablamos de un sistema de prevención antilavado, que es lo que lo relaciono
con, que es justamente lo que estamos relacionándolo. Perdón un momento, había una pequeña interrupción, gracias. Con el compliance antilavado, para hablar de compliance antilavado tenemos que entender, y de no sujetos obligados tenemos que entender ciertas palabras claves. Compliance, cumplimiento. Antilavado de dinero, pues obviamente nos referimos a un sistema de prevención antilavado. Y básicamente, porque entiendo que gran parte del foro es justamente aquellos que no están siendo considerados sujetos obligados, y por lo tanto quiero dar una pauta y una introducción a lo que es un sistema antilavado para luego poder abrir el abanico, como decía un colega uruguayo, y poder extender el conocimiento y de la importancia del segmento que se queda fuera de la normativa o de la ley antilavado que rigen. Un sistema de prevención antilavado lo divido básicamente en tres partes. El oficial de cumplimiento, que es un actor importante, que tiene que tener su respaldo, su conocimiento, su preparación, y va a estar enfocado a un proceso de conocimiento, de establecer el perfil con quiénes son las relaciones comerciales del cliente hacia afuera, porque recibe dinero, de empleado, socio o accionista, puertas adentro, y esto tiene que ver con materia anticorrupción, compliance anticorrupción, y ya les dejo un poco ahí hacia dónde va direccionado este webinario. El mercado, obviamente, y entender las características y las vulnerabilidades del mercado, y obviamente el proveedor, que si bien no recibimos dinero del proveedor, damos dinero y tenemos una relación comercial en el momento en que se establece algún intercambio por bienes o servicios. Recordemos bien, dentro de los riesgos, el riesgo de contagio, ¿verdad?, que se puede suscitar en estos casos, y por eso la importancia del manejo del oficial de cumplimiento. ¿Qué es lo que establece el oficial de cumplimiento? Pues una debida diligencia cuyos resultados van a ser señales de alerta y los reportes de operaciones o los reportes de operaciones sospechosas. Los reportes de operaciones todos los países los tienen estandarizados, son aquellos que superan el umbral de acuerdo al lo establecido, el monto establecido por cada país. La generalidad son $10.000, ¿ya? Toda transacción mayor a $10.000, esa es la generalidad, puede variar un poco en ciertos países. Tienen que reportar ¿a dónde? A la UIF de cada país establecida. Casi todos los países tienen UIF. En su momento se estaban organizando un poco quién manejaba el proceso de control antilavado, y esa postura la asumía la entidad, la administración tributaria. Muy acertado, porque precisamente las administraciones tributarias, más que todo en Latinoamérica, han tenido un desarrollo espectacular en cuanto a procedimientos y en cuanto a bases de datos. Creo yo que las administraciones tributarias tienen las mejores bases de datos y tienen que trabajar en conjunto con la UIF para poder fortalecer todos estos procesos. ¿Qué es lo que va a hacer la UIF? Pues analizar el resultado de estos reportes de operaciones y sobre todo analizar los ROS, que son los reportes de operaciones sospechosas. Y uno dirá, bueno, ¿qué son estas operaciones sospechosas? Precisamente, son las operaciones que por su naturaleza establecen características donde no se justifica el perfil del cliente con el movimiento o la transacción. O también podemos establecerlo un poco más técnico y más difícil, y es un desafío, no justifica el origen de los fondos. Esto del origen de los fondos también es otra frase, otra palabra, un concepto muy importante al momento de poder establecer procesos de compliance efectivos, sea por obligación en leyes y en normas, o sea por decisión acertada de compañías que no están obligadas. Y esta información la UIF la trabaja directamente con la fiscalía de cada país. Vamos a empezar a la siguiente lámina. El objetivo de esta debida diligencia, sí, para poder aterrizar algo que quizás algunos de ustedes ya lo conocen porque están inmersos en procesos de antilavado, de prevención, y hay otro grupo que también nos acompaña el día de hoy que realmente abre completamente un concepto nuevo, y estamos aprendiendo, entonces hay que aterrizar esta primera parte que creí importante no dejarla de lado. El objetivo de la debida diligencia, el corazón, ¿ya?,
de todo el proceso antilavado. Es la debida diligencia. Sin una debida diligencia acertada, con los parámetros adecuados, con el enfoque adecuado, y no voy a entrar en el enfoque basado en riesgos, que es sumamente importante y hoy en día lo están manejando todos los países por las recomendaciones del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional. Pero vamos a hablar un poco de manera general. Voy a tratar de ser pragmático en esta parte de la introducción. La debida diligencia, sí, trata, busca, identifica señales de alerta, ¿sí? Establece un filtro de selección de clientes para poder segmentarlos y poder hacer un mejor análisis. Conocer al cliente, conocer al proveedor, empleados, socios accionistas, como lo habíamos mencionado, pero el objetivo es mitigar los riesgos. A través de la debida diligencia, poder tener la radiografía de los personajes con los que se tiene relaciones comerciales dentro y fuera de la propia compañía. Y digo dentro y fuera porque el accionista o socio mañana puede ser un inversionista, o puede ser un prestamista, puede ser alguien que inyecte dinero, o puede ser un tercero que no es ninguno de estos dos personajes, y puede ser un tercero que a través también del mercado bursátil, del mercado de valores, ya busque los mecanismos establecidos legales en cada país para poder financiar proyectos de una compañía en particular. Y sí, están establecidos dentro de estos procesos de debida diligencia documentación que se llena para establecer las características, la foto, la radiografía de los clientes. Se empieza, y tradicionalmente se ha empezado con los clientes, pero no se puede dejar de lado otros frentes que tiene la compañía. Esto por el lado de cumplimiento, cumplir normas anti-lavado de dinero. Y los sujetos obligados, que es el sector que ya está obviamente llamado en todas las leyes que rigen en cada país, son, como lo dice la lámina, cada persona jurídica o natural que esté sometida a obligaciones establecidas en antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo, como pautas de identificar al cliente, aplicar medidas de debida diligencia, desarrollar políticas internas, llevar registros y operaciones sospechosas a la UIF. Es decir, están obligados de acuerdo a las leyes antilavado de cada país. Quienes no constan en esta lista, actividades comerciales que no consten en esta lista, pues son los no sujetos obligados. Y eso no, no se puede establecer una conclusión de relajamiento, de tranquilidad, no. Creo yo que incluso puede ser una desventaja. Ojo, creo, se los dejo sobre la mesa. Porque precisamente carecen de una fortaleza que tiene este primer grupo. Y vamos a ver por qué. Ley antilavado. Aquí he traído en este ejemplo que ustedes van a ver dos columnas. Bueno, hay tres, hay una intermedia. Pero los sujetos obligados y los sujetos no obligados. He tomado como patrón referencial el Ecuador, obviamente, pero cada país tiene sus listas establecidas de actividades económicas que están denominadas como sujetos obligados. Obviamente, esto basado y parte de las 40 recomendaciones establecidas por el GAFI, y dependiendo de cada país, dependiendo de la situación, del conocimiento, de la estructura interna de cada país, cada gobierno en su momento, a través de la UIF correspondiente, ha ido incrementando ciertas actividades, dejando quizás de lado otras, y en más o menos la estructura se mantiene similar en todos los países, pero no coincide, no es exacto. Hay actividades económicas que pueden ser que en cierto país se maneje y en otro no. Por ejemplo, no existe ahorita la actividad de los casinos en el Ecuador, por lo tanto, los casinos que están dentro de las 40 recomendaciones del GAFI como una actividad a reportar, sujetos obligados, acá no existen en el Ecuador. Otra de las actividades, bueno, bancos, el sistema financiero, seguros, eso es prácticamente algo que coincide en todos los países, el mercado bursátil, obviamente, el mercado de valores,
mercado muy sensible y que en todos los países buscan perfeccionarlo de una u otra manera. Cooperativas, vehículos, lo que es inmobiliaria, construcción, también es dentro de las recomendaciones establecidas, negociadores de joyas, minerías. Recientemente en el Ecuador se está implementando los controles, aunque en la ley ya lo existía, ¿ya? Por poner un ejemplo. Dentro de la columna intermedia hay actividades que factoring, agente de aduana, por ejemplo, no están en el Ecuador, pero están en otros países, y en algunos países empiezan, hay unos que ya lo tomaron y otros que los empiezan a tomar, el sector de los abogados y de los contadores. Muy sensible, porque son clave, pueden llegar a ser estratégicos. Mal o bien, de repente, ciertas constructoras, inmobiliarias, a gran diferencia o gran brecha de distancia de lo que puede ser un banco, pues los primeros pueden tener ciertas fallas en los procesos, justamente por el desconocimiento o por los costos de inversión que pueden interpretarse más allá de lo que debería significar. No así los bancos, que considero son el sector de los sujetos obligados a nivel de todos los países más fuertes, mejor establecidos, quizás son la primera línea de defensa antilavado en todo el sistema económico de cada país, y aún así han tenido sus traspiés. Hemos escuchado en diversos países que tal cual determinado banco ha tenido algún traspié porque los han utilizado en función a sus clientes de lavar dinero o limpiar dinero proveniente de algún acto ilícito. Muy complicado para los bancos. Sin embargo, son el sector más fuerte y el que tiene una mayor responsabilidad. Creo yo, la percepción, al menos en el Ecuador, se esfuerzan, ¿no? Pero algo pasa que quizás haya que ir más allá. Sin embargo, lo que quería referirme en cuanto a abogados y contadores, pues terminan siendo personajes neurálgicos dentro del proceso, porque llegan a tener quizás el conocimiento total de las operaciones, quizás. Y precisamente de aquellas operaciones que, tal como lo hace referencia para estos dos sectores, las 40 recomendaciones del GAFI, están relacionadas con las otras actividades. Pueden ser las actividades bursátiles, pueden ser las actividades de construcción, inmobiliaria, etc. Entonces, es un gran desafío para los países que recién lo están implementando, recién lo implementaron, porque el conocimiento que debe de tener estos dos sectores, que ya estamos hablando, puede ser persona natural o persona jurídica, más que todo van a ser personas naturales, el desafío es muy grande en cuanto al conocimiento que tienen que manejar. Y dicho esto y entendiendo y empezando a aterrizar qué es un sistema antilavado, qué es el compliance antilavado, qué son los sujetos obligados, empezamos a entrar en materia de los sujetos no obligados. Entonces, he puesto, y aquí menciono 4 sectores que pudiera ser en algo sí estén regulados, en algunos países por temas de zona franca, el comercio exterior, algo de regulación tiene, pero en la generalidad, por mencionarlo, en la mayoría, el comercio exterior, importación, exportación, no son sujetos obligados. El sector agroindustrial no son sujetos obligados. Negocios pequeños, como un restaurante, tampoco lo son. Y uno dirá, bueno, y aquí no se necesita hacerlo. Bueno, en un restaurante se puede lavar dinero. No significa que los restaurantes estén edificados para. No, pueden llegar a ser utilizados como un vehículo. Ojo, que no es lo mismo. Y uno dirá, pero el restaurante no es significativo o no maneja montos significativos de dinero. Ok, pero hay 20 restaurantes que establezcan una organización criminal, o 40 restaurantes, o sea, ya tenemos que empezar a ver, romper paradigmas y ver que pueden haber estructura. Bueno, ¿y cómo vamos a controlar 40 restaurantes o 50 restaurantes? Y esto visto desde el punto de vista de los entes de control. Entonces hay que ver justamente la estructura accionaria de los restaurantes. De una u otra manera hay que ver los beneficiarios finales que pueden estar detrás de estas estructuras jurídicas, si es que se lo manejan a través de compañías. Y así poder llegar a establecer un punto muy importante que no lo vamos a profundizar, lo hemos profundizado en otros
seminarios o quizás más adelante, que es el tema patrimonial. Porque las acciones son parte del patrimonio de una persona natural o de una persona jurídica, y estos movimientos patrimoniales son los que entran en observación cuando los movimientos en flujo quizás no revelen una señal de alerta, algo muy importante. Entonces, dicho esto y conocer un poco, porque se pueden quedar aquí otras actividades que ustedes puedan conocer o establecer, ¿cuáles serían más vulnerables? Aquellas que cuentan con un sistema, un compliance antilavado, bueno, excelente, con sus fallas que puedan tener, que tengan que depurar, o aquellos que no tienen un sistema de compliance antilavado. ¿Cuáles serían más vulnerables? ¿Qué podrían las organizaciones criminales que buscan utilizar a estas compañías ver más atractivo? ¿Aquel que tenga 1 o 2 guardias, 20 guardias, o el que no tiene guardia? Entonces, importante romper ese primer paradigma para darnos cuenta de la dimensión de lo que estamos hablando, porque conlleva tomar decisiones proactivas y decisiones importantes en beneficio de las compañías e instituciones que representan a aquel grupo que no está considerado como sujeto obligado. Como les decía, un personaje importante de los sistemas de compliance pues es el oficial de cumplimiento. Es la primera línea de defensa dentro de cada compañía. Y en el gráfico que ustedes ven aquí, pues tengo segmentado el oficial de cumplimiento. Sí, los sujetos obligados tienen la obligación, intencionalmente, repito la palabra, tienen la obligación de contar con un oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque hay una ley antilavado que, de acuerdo a sus actividades económicas, lo catalogan como sujeto obligado dependiendo de cada país. La estructura se mantiene casi para todos los países la misma, pero como les decía, hay ciertas actividades que son contempladas en unos países y en otros no. A la larga creo que eso va a ser un poco más homogéneo y todos vamos a entrar en una mayor cantidad de un listado de actividades económicas que prácticamente, creo yo, el camino a recorrer va a ser que todos van a terminar siendo sujetos obligados. Sin embargo, hoy en día existen los sujetos no obligados, y la pregunta es, ¿tiene la obligación de tener un oficial de cumplimiento el sujeto no obligado? Y la respuesta es, por ley antilavado, no, porque no son o no constan dentro de la ley de antilavado, dependiendo de cada país, que lo obliguen. Y entonces, ¿en qué ley, viene la segunda pregunta, se pueden apoyar estas actividades, estas compañías que llevan estas actividades? ¿En qué leyes se pueden apoyar para mejorar sus sistemas de prevención interno antilavado si lo quisieran tomar, o para cuidarse de sanciones que no necesariamente derivan de una ley antilavado, sino que pueden derivar de otras leyes? Este cuadro se los presento, me parece importante poder definir. Por un lado tenemos los clientes, por otro lado tenemos los proveedores. Justamente tenemos sujetos obligados y sujetos no obligados, y los proveedores también. Entonces, hay una transacción. El proveedor provee, ofrece un bien o un servicio, y su cliente puede ser un sujeto obligado o un sujeto no obligado que le da dinero, que le entrega un pago. Entonces la pregunta es, el sujeto obligado, obviamente, proveedor, hará un proceso de debida diligencia de sus clientes, sean o no sean sujetos obligados. Pero dentro de los proveedores también tenemos sujetos no obligados. Lo que les hablaba, comercio exterior, o lo que les hablaba, comercio local, agroindustria. Entonces, estamos hablando de un proveedor sujeto no obligado. Puede tener un cliente sujeto no obligado y puede recibir dinero. Y aquí viene un punto importante y una pregunta importante, que es, ¿y el origen de los fondos? ¿Hasta dónde debe llegar un sujeto no obligado en conocer o en verificar el origen de los fondos de sus clientes? También está siempre la pregunta, ¿hasta dónde debe llegar un sujeto obligado en conocer el origen de los fondos de sus clientes sujetos obligados? Y ojo, ¿qué mecanismos puede implementar?
¿O qué mecanismos está obligado? ¿O qué mecanismos le conviene? ¿O qué información tiene acceso? Todo esto se establece en una estructura de un sistema de compliance antilavado que le permita tener mayor tranquilidad de con quién está realizando operaciones. Como les decía, en el mercado bursátil, el mercado de valores, también se maneja mucho dinero y las compañías buscan financiar sus proyectos. Y las compañías pueden recibir dinero de terceros. Estamos hablando del accionista, que también hay un proceso, obviamente, de debida diligencia. Pero, ¿qué proceso de debida diligencia o de verificación del origen de los fondos se establece al inversionista? ¿Hasta dónde llegan las compañías que se manejan en un mercado formal a través de bolsas de valores, casas de valores, para captar el dinero correspondiente y obviamente luego de vengar y pagarlo más el interés correspondiente, pero sin conocer quién es realmente o tener el perfil o una fotografía que le dé algún grado de confianza de quién está recibiendo el dinero? Podemos decir, pero ya no me compete a mí como compañía, le compete justamente al mercado en sí, a los actores, casas de valores, bolsas de valores. La respuesta puede ser sí, o la respuesta puede ser también no del todo. Hay riesgos. Entonces, ¿hasta dónde queremos llevar y entender los riesgos dependiendo de la legislación de cada país? La legislación de cada país en materia de compliance penal, que lo mencioné hace un momento, de compliance anticorrupción, de compliance fiscal o tributario. Cuidado, y es lo que pongo sobre el escritorio, y estamos dejando de lado justamente la revisión de otras leyes y normas que, aunque no sean aquellas que puede ser la primera que vemos, que es el compliance antilavado, pudiera dejar la puerta abierta a algún tipo de problema, sanción o de riesgos a la compañía. El origen de los fondos es importantísimo, importantísimo romper un paradigma. Yo lo he visto muchos colegas, pero es algo que vamos poco a poco aprendiendo todos y mejorando. No es el origen de los fondos la identificación de la cuenta bancaria de donde viene y procede el dinero. Eso no es el origen de los fondos. Eso es un error. No era, pero el banco se encargó. Sí, pero no es suficiente. Y no se trata de decir, y para quienes me están escuchando, el enfoque de este webinario está siendo alarmista o está siendo conservador. Lo deciden ustedes. Pero yo les pongo, y como lo exponía al principio de la publicidad que se manejó en redes sociales, mirar fuera de la caja. Y eso es importante, y ya les voy a decir por qué. Hay que mirar fuera de la caja. ¿Quién es el beneficiado? La institución donde ustedes laboran o asesoran. El origen de los fondos, el concepto, creo yo, más acertado, más cercano a la realidad, es la identificación de la actividad económica que tiene que ser confirmada, como les decía, hasta qué punto podemos o debemos, por la cual se obtuvieron los recursos a ser utilizados en la transacción. Es decir, que tiene que haber un respaldo de que ese dinero no es que vino del banco, ese dinero se generó porque existe una actividad económica que lo pudo generar y que está disponible para luego transferirlo, que sea el cliente o que sea el inversionista. Riesgos, riesgo legal, riesgo reputacional, en la medida que no verifiquemos todos los frentes que tiene una sociedad, una compañía, pudieran suscitarse algunos riesgos. Puede ser que nunca pase nada, pero puede ser que sí ocurra y siempre va a quedar la balanza sobre la propia compañía poder demostrar que no fue partícipe. ¿Cómo demostrar que no ha sido partícipe? Estamos hablando de antilavado. Y ese es otro concepto que también hay que aclararlo, que reforzarlo, y lo hago en cada vez que tengo oportunidad, en cada webinario, el lavado de activos y el delito precedente. Son dos delitos conexos. El uno
muy relacionado con el otro, hay que entenderlo, pero no, muchas veces se confunden como que si fuera el mismo delito. El delito precedente no es el delito de lavado de activos. Delito precedente puede ser, como lo dice aquí el gráfico, el fraude. Existe un fraude. La corrupción es un delito precedente. Y ese dinero ganado ilícitamente, ese dinero generado ilícitamente, buscan disfrazarlo, buscan ocultarlo, buscan darle la apariencia de que ha sido legal. Y ahí viene el proceso de lavado, que es el segundo delito. Y las organizaciones criminales que tienen este dinero y que quieren y que buscan darle la apariencia de legal, buscarán compañías cuyas actividades económicas puedan ser de sujetos obligados, o también pueden buscar compañías cuyas actividades económicas pueden ser de sujetos no obligados. Y al ser sujetos no obligados no tienen un sistema de compliance antilavado. Entonces, ¿cuál podría ser más vulnerable de estos dos sectores? Es la pregunta que ustedes mismos podrán analizar dependiendo la experiencia que tengan, el entorno que tengan y obviamente en qué mercado estén en sus países. Esa pregunta es importante que ustedes mismos la respondan. Un poco para tener claro lo de delito precedente, está dentro de las 40 recomendaciones del GAFI, las categorías de delitos, tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Quizás ya el tabú que se rompió. Antes decía, lavado de activos tiene que ver con droga. No, no solo. Hay otros delitos, como por ejemplo corrupción y soborno, el dinero ganado de la corrupción y soborno que luego intenta lavarse, el fraude. Contrabando, delitos aduaneros y el paradigma más difícil, quizás por algunos sectores, romper, delitos fiscales o delitos tributarios, como se llama en su país correspondiente. El delito tributario o el delito fiscal es un delito precedente de lavado de activos. Dicho esto, para entender un poco la dinámica de cómo funciona y cómo puede mañana revelarse esta situación por parte de las compañías, por más que digan yo no he sido partícipe, no ha sido mi intención ni mi función ni buscar lavar dinero, pero resulta que de una u otra manera tenía el sistema de control interno, y ojo, que digo algún sistema de control interno, ni siquiera estoy mencionando de un compliance antilavado, que creo yo es mucho más importante, y más importante todavía porque cubre mucho más el compliance corporativo. Pero ya lo vamos a ver. Veamos esta gráfica. Paso a paso, sujetos obligados, normas antilavado. Dependiendo del país, obviamente, existen las leyes y las normas antilavado, con ciertas características que pueden diferenciar uno de otro país, pero la estructura es básicamente la misma porque tenemos obviamente al GAFI, quien establece las recomendaciones y establece las actividades para denominar sujetos obligados. ¿Qué es lo que tienen que hacer estos sujetos obligados que tienen su oficial de cumplimiento? Obviamente manuales, debida diligencia y reportes. Pueden ser reportes de operaciones o reportes de operaciones sospechosas, que eso es quizás lo más importante, donde la UIF los analiza de cada país y lo trabaja con la fiscalía, la UIF. Obviamente, las UIF establecen mecanismos de supervisión y de cumplimiento a los sujetos obligados y establece sanciones por no cumplir las leyes o las normas antilavados establecidas en cada país. Ahora, ¿qué pasa con los sujetos no obligados? ¿Qué pasa con las normas antilavadas? Dependiendo del país, nuevamente, tenemos las leyes, las normas antilavados, obviamente, respaldado, direccionado por el GAFI, toma una actuación y una participación importantísima a nivel mundial y es sumamente positiva, y tengan la seguridad de lo valioso y lo importante de la guía que hoy establece el GAFI en 10 años es diferente, porque va a seguir evolucionando, va a seguir cambiando. Y en eso está constantemente el GAFI y otras instituciones, y ¿por qué no? Puertas adentro, también las propias sociedades o compañías, evolucionar sus sistemas de compliance. Entonces, aquí tenemos una figura de no sujetos obligados. Se rompe la cadena que estábamos llevando. ¿Qué pasa con los no sujetos obligados? No están obligados directamente por las leyes. Sin embargo, sí hay un punto importante que quiero mencionarles, que sí
se establecen en la mayoría de leyes de los países, que es que aunque sean sujetos no obligados, deben reportar los ROS que hayan detectado. Entonces, ¿cómo van a detectar un ROS, que es un reporte de operación sospechosa de lavado de activos, si no están en conocimiento de la ley de antilavado de cada país? Es decir, que tienen que dar la vuelta y conocerlo. No tienen que cumplir con los manuales, seguramente, o no tendrán que cumplir con los reportes periódicos que superen el umbral que habíamos hablado, pero si llegan a detectar un, tienen que reportarlo, obviamente, a la UIF. Y la pregunta es, ¿los no sujetos obligados están preparados? Si no son obligados, ¿cómo se los guía si no están obligados directamente por la ley? Aquí algo importante, que hay que romper también otro paradigma, el conocimiento. El conocimiento en materia antilavado no puede ser específico para un grupo, o no puede, y no se va a dar abasto, no se va a dar alcance, que solamente el ente supervisor de capacitaciones. Esto tiene que abrirse a toda la sociedad para que se preparen los capacitadores y haya cada vez más capacitadores y que toda la sociedad tenga acceso a la información, como lo estamos haciendo en este momento, como lo estamos haciendo, incluso hablando de temas que no se habían hablado antes, y empezando obviamente a analizarlos, quizás haya detalles que no estemos de acuerdo, hoy, en un par de días lo analizaremos y sacaremos una conclusión que puede ser incluso mejor o más técnica. Lamentablemente o para bien, el curso realmente tiene una hora de duración y tampoco puedo expandirme mucho en la parte técnica, pero les dejo sobre el tapete, obviamente, dentro de la experiencia que he tenido, justamente este punto que me parece importante, que deben abordar los sujetos no obligados, que es más que todo a quien está dirigido este webinar. ¿Y quién supervisa a los no obligados? ¿Qué tipo de supervisión o de control tiene? También tiene, obviamente. No serán las UIF directamente, quizás no, pero un ente de control muy importante de los sujetos no obligados va a ser la administración tributaria. Ojo con la administración tributaria, el protagonismo que tiene va de largo todavía sobre las UIF. Deben trabajar en conjunto en todos los países y fortalecerse aún más. Y en eso están, en eso está claro el concepto de hacia dónde avanzar y están trabajando en muchos países de esa manera, lo cual es acertado. Veamos esto importante, los sujetos no obligados utilizan el sistema financiero, los bancos. Y los bancos sí son sujetos obligados, y algunos que quizás son los mejor estructurados, fuertes. Y ellos analizan a sus clientes y las operaciones con sus clientes que pueden ser también sujetos no obligados. ¿Qué pasa si el banco detecta un ROS? Entonces, habíamos hablado que el sujeto no obligado, si detecta un ROS, tiene que reportarlo. Pero si lo detecta el banco y el sujeto no obligado no lo detecta, entonces, ¿vale o no vale empezar a analizar la importancia de un sistema, de un compliance antilavado en los sujetos no obligados? Por precaución, por lo menos. ¿Qué pasa con las auditorías externas? La generalidad, en todos los países hay una auditoría externa y por lo general el auditor externo se maneja y siempre ha sido lo tradicional, la auditoría financiera o la auditoría fiscal, llámese fiscal o tributaria. Y la auditoría en antilavado la tienen algunos países. Falta todavía desarrollar. Pero el auditor externo puede, a través de los estados financieros, llegar a detectar. Y el auditor externo puede ser un sujeto no obligado. Y si detecta un ROS, el reporte de operación sospechosa, de una u otra manera, aunque sean catalogados como sujetos no obligados por descarte, porque la lista es de sujetos obligados, de una u otra manera tienen que tener conocimientos en antilavado. Y de hecho, los auditores externos, ¿quiénes terminan siendo? Contadores. Y los contadores entran en el grupo de sujetos obligados. En algunos países ya está un poco más avanzado, en otros recién está empezando. Entonces, el orden interno y la precaución y prevención dentro de las compañías es importante. Y si esto lleva a la decisión de implementar un sistema de compliance dentro de las compañías, a pesar de no ser sujeto obligado, pues es acertado.
Lo que les decía, para ir terminando y poder participar de las preguntas que tenga, fuera de la caja. Me gusta este concepto, fuera de la caja. Definitivamente, para seguir evolucionando hay que romper paradigmas. Y no significa irnos en contra de las normas y las leyes, significa aportar para mejorarlas, porque van a ir desarrollándose más. Aquí hay un cuadro que no es jerárquico, por si acaso, no se trata de jerarquía, se trata del compliance antilavado que estábamos hablando y de la importancia de ese compliance antilavado en los sujetos no obligados, porque tiene, valga la redundancia, la obligación en los sujetos obligados, pero ¿qué pasa con aquellos que están fuera? Bien, ¿qué pasa con aquellas leyes que podrían, sí, estar directamente relacionadas con los sujetos no obligados y con los sujetos obligados fuera del compliance antilavado? Tenemos un compliance anticorrupción que ya está funcionando en algunos países, tenemos el compliance penal, que también tiene ya sus años en algunos países, ¿ya? Y tenemos un compliance fiscal tributario. Entonces, no son los únicos compliance que puedo hacerme referencia, pero todo esto le podemos llamar incluso un compliance corporativo. La importancia o el beneficio que pueda tener una compañía en implementar un compliance corporativo. Y les dejo normas o leyes relacionadas con la prevención o la sanción que puedan tener compañías, sean o no sean sujetos obligados, que ya lo tienen algunos países, normas o códigos de buen gobierno corporativo. En el Ecuador, he visto las de otros países también de la región, muy interesantes. Como una particularidad en el Ecuador, esta norma establece la recomendación, son recomendaciones, pero son recomendaciones válidas y en beneficio de la recomendación de un sistema de compliance anticorrupción, la recomendación de tener un oficial de cumplimiento, que no va a ser el que va a reportar a la UIF directamente, sino internamente establecido su área de cumplimiento, así sea un sujeto no obligado. ¿Ya? El Código Penal, y aquí tenemos la responsabilidad penal de las personas jurídicas que se manejan en algunos países, qué sanciones pueden haber, qué sanciones se establecen. En el Ecuador, la ley anticorrupción, la reforma al Código Penal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene una estructura muy interesante, donde uno de los elementos atenuantes a la sanción que puede establecerse en una persona jurídica, en una compañía, sociedad, es justamente tener un sistema de compliance. Cambiamos completamente el paradigma, entonces ya no empezamos a hablar de compliance antilavado o leyes antilavado, sino que abrimos el abanico, que es lo que estábamos mencionando al principio, o fuera de la caja. Y así mismo todo esto puede tener en una ley de extinción de dominio que de acuerdo al modelo general, genérico, por decirlo así, de la UNOC, establece que para que se configure la extinción de dominio tiene que el bien haber sido adquirido con un dinero procedente de un ilícito. Ya habíamos hablado que el lavado de activos es un delito. Se da porque existe un delito precedente, no hay que confundirlos, hay que siempre identificarlos, y si este delito origina una ganancia económica y luego la adquisición de un bien, puede terminar justamente en la aplicación de la ley de extinción de dominio. Todo esto es prevención, obviamente. Ahora, no nos pongamos muy tensos ni nerviosos para aquellos que no están familiarizados con todos estos conceptos que estamos viendo. El compliance antilavado lo que busca, para resumirlo un poco y dejarlo más tranquilo, son señales de alerta. Obviamente tiene que tener su estructura, tiene que tener su sistema adecuado implementado, y estas señales de alerta no son denuncias, pero son una foto técnica importante que la revelan a los entes de control. Para la conclusión, y ha sido un gusto y dar tiempo para preguntas, los sujetos no obligados podrían resultar ser más vulnerables, ante organizaciones criminales que buscan lavar dinero a través de ellas, a través de sociedades, compañías. La implementación de un sistema antilavado y anticorrupción trae beneficios a las sociedades, independientemente si son sujetos obligados o no. Y el compliance corporativo
que conjuga todos estos puntos, estos frentes que estamos hablando, es una opción válida para las sociedades y debe de tener un enfoque principal, pero no exclusivo, en materia fiscal, societaria, antilavado y anticorrupción. Hablando un poco de paradigmas, para cerrar, les dejo con esta frase. Los cambios son como grandes olas, podemos pelear contra ellas, pero siempre será mejor aprender a surfear. Hay que adaptarse y hay que tener la visión de lo que se viene y de lo que tiene que venirse y que puede ser necesario y productivo para las instituciones donde ustedes están. Obviamente, esto todo es un marco referencial general, ya aterrizado técnicamente, ustedes lo podrán dilucidar en cada una de las instituciones donde trabajan. Yo estoy a las órdenes, cualquier consulta que tengan, está mi correo, estaba al inicio de la lámina, y ahorita paso a preguntas, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto. Hola. Las preguntas como que no se están dejando ver. A ver, perdón. Ya. Saludos desde Bolivia, desde Caracas. Dice, es importante no dejar pasar por alto los sujetos no obligados. Sí, es un comentario. Okay. No sé si existan más preguntas. Igual el correo está disponible. Preguntan cómo podemos gestionar sistemas de alerta de corrupción. Como les decía, es importante ver los riesgos y las vulnerabilidades del sector económico al que pertenece la compañía, la sociedad donde usted está trabajando. De esa manera poder establecer dónde podrían haber riesgos. Yo he mencionado algunos, como es el origen de los fondos,
importante ver de quién estamos recibiendo dinero. Internamente, pues obviamente hacer sus debidos procesos de evaluación del personal, no por estigmatizar al empleado, es un proceso sano que se suele llevar en todas las dependencias. Cuando las obligaciones son operaciones son bancarizadas, ¿por qué igual debe gestionarse el compliance? La palabra no es debe, la palabra es puede o es necesario o es conveniente, ¿ya? El que el banco tenga sus filtros de control no exime de que si llega a ocurrir algo, las autoridades puedan preguntar qué hizo usted para verificar si esto podría o no podría haber pasado por sus estados financieros. Y no creo que sea una respuesta muy favorable el decir no estoy obligado. Creo que podemos ir un poquito más allá. Es la sugerencia. ¿Cuáles son los pasos recomendados para empezar un proceso de compliance en un sujeto no obligado? Como les decía, hay leyes importantes revisarlas, que pueden ser tipo recomendaciones como las del buen gobierno corporativo, que no las dejen de lado países que ya existen en algunos países, y hay leyes que ya obviamente son fuertes o son establecidas con sus sanciones correspondientes en los códigos penales. Leerlas todas y poder establecer un proceso adecuado dentro del marco de todas estas leyes, qué es lo que le conviene a la compañía. Obviamente, qué operaciones tiene y con quién tiene las operaciones. La debida diligencia no debería, a mi criterio, ser algo exclusivo de los sujetos obligados. La debida diligencia es importante, y la documentación y obviamente el análisis, que no sea algo que les quite el tiempo, que sea algo que les permita tener un grado de tranquilidad de las operaciones con quienes ustedes están trabajando, ¿ya? Eso sería el primer paso, y de esa manera estructurar una hoja de ruta. Todo empieza, sí, por un manual. Es común, es una hoja de ruta a seguir de los pasos que debe llevar el sistema de compliance, antilavado, anticorrupción, como me he referido en esta charla. Sí, la presentación completa creo que va a estar disponible, nos lo dijeron los organizadores más tarde. Y está mi correo, si me quieren escribir, podemos contactar, con mucho gusto poder dar algo más, aportar algo más a las dudas que tengan. El espacio realmente a veces se queda un poquito corto. El tema de la constitución de personas jurídicas para ser utilizadas como vehículos para lavado de activos son vistas en el programa, se corta un poco, en el programa de prevención de los abogados que sí son sujetos obligados. En función a eso se deben optimizar los controles para las APNDF. Efectivamente, ya en algunos países los abogados tienen más años, o quizás meses en algunos países, pero ya empezaron, en otros todavía no. Se está estructurando los abogados y los contadores, pero son dos actores porque tienen acceso a mucha información. Con esto no hay que estigmatizarlos ni que recaiga sobre ellos toda la responsabilidad, no se trata de eso. Hay que apoyarlos y ellos también, obviamente, asumir el grado de responsabilidad con
Un poquito mala la señal, espero que se haya podido escuchar todo. Realmente creo que está un poco saturado a nivel mundial por el tema de la pandemia, esperando que estén bien de salud todos ustedes y cuidarse. A nivel mundial hay que cuidarnos. A ver si hay más preguntas. El lavado de activos no es un delito precedente, como les decía. Hay un delito precedente, precede. Y ese delito precedente genera una ganancia económica y esa ganancia económica se le intenta lavar. Ahora, dependiendo la situación que se esté revisando, no he entrado en materia de financiamiento del terrorismo, pero el lavado de activos puede por sí llegar a ser un delito precedente. También puede llegar a ser un delito precedente de delitos de terrorismo y otras cosas más, porque es un delito que precede a otro delito. Pero para que exista el lavado de activos debe existir un delito precedente, eso es importante tenerlo muy claro. A veces se confunden los dos delitos, a veces dicen la corrupción es lavado. No, la corrupción es un delito que es precedente luego del delito de lavado de activos. Son dos delitos. Sí, efectivamente, a nivel jurídico penal, dentro de los códigos penales de varios países, por no decir la mayoría, son delitos, y quizás todos, son autónomos, es decir, no se tiene que juzgar el primer delito en consecuencia del segundo. Por eso es que existen los ROS, operaciones sospechosas. Por eso es que existe el origen del dinero. Por eso es que existe la figura de que no ha justificado de dónde proceden los fondos que fueron utilizados en tal o cual actividad económica. Por lo tanto, puede llegar a derivar dentro del debido proceso y el debido análisis en un delito de lavado de activos. Jurídicamente son autónomos. En la práctica hay que entender, y la idea es no confundir, si mañana se identifica un delito de corrupción, el delito de corrupción solito no es lavado, es delito precedente de lo que luego va a ser un delito de lavado, un segundo paso. A ver, dice, con sujetos no obligados en las transacciones inusuales, por ejemplo, venta de bienes inmuebles, son realizadas a través del sistema bancario. ¿Bajo quién cae la responsabilidad de la justificación de los fondos? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del vendedor comprador de bancos? ¿Del vendedor comprador o los bancos? Realmente entran incluso aquí hasta notarios, registradores de la propiedad, y hacen sus procesos de debida diligencia y establecen sus señales de alerta o sus ROS en caso de detectarlos. La responsabilidad va a estar primero en función de lo que dictamine la ley, y hablábamos de ley antilavado, pero estábamos también hablando que existe ley anticorrupción, ¿ya? Que podría conjugarse o revisarse dependiendo de cada caso. Por eso la importancia, la sugerencia. Primero, la importancia de estar debidamente documentados si se trata de sujetos obligados. Y la sugerencia de estar debidamente documentados por sanidad de la compañía, de la sociedad, si no son sujetos obligados. ¿Cómo podemos gestionar sistemas de alerta en temas de corrupción internamente dentro de las compañías propiamente? Como les decía, es un tema de revisar la normativa, la ley de cada país para tener ese punto de partida y poder plasmarlo, ¿sí? En sugerencia, aunque no sean sujetos obligados, en un manual, en una guía a seguir, para poder verificar interna o externamente algún proceso que vaya a perjudicar
a la compañía posteriormente, o al menos en su reputación. Disculpen que el casillero para ver las preguntas es muy pequeño, pero creo que sí hemos podido ver la mayoría, o casi todas. Es viable que los sujetos no obligados, al ser en su mayoría auditados por un tercero, se incluya en esta función al tercero. No le entiendo muy bien la pregunta, ¿se la puede repetir? Estábamos hablando que los auditores terminan ahora también siendo sujetos obligados. Por lo tanto, los auditores tradicionales, financieros, fiscales, tributarios, pudieran o si llegan a detectar una operación sospechosa, la tendrían reportando. Muchas gracias por las felicitaciones. Creo que queda todavía mucho en el tintero, no se lo pudo exponer. Y sobre las preguntas o las interrogantes que surgen, perfecto. Lo que preguntaban de delitos autónomos y todo lo demás, excelente. De eso se trata, de poderles dar un insumo que ustedes lo irán desarrollando. No tienen que estar de acuerdo conmigo, pero creo yo que es válido poderlo estudiar un poco más y, ¿por qué no?, profundizarlo